Hola, estamos en nuestra semana número 3 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos capítulo 7, los versos del 31 hasta el 37. También estaremos en el libro de Marcos capítulo 8, los versos del 1 hasta el 33. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 8, los versos del 29 hasta el 30. Vayamos a nuestras citas. Y dice: viendo salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápoli. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Áfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habrían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. Habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entreteniéndolos Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo:
no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Palabras claves. Preguntó de nuevo, ¿quién decís que soy? Cristo. En los versos del 31 al 37 vemos que predicaba la fe, y esto es a través del milagro que hace a este sordomudo. Solo se necesita fe en Dios para mover la montaña, y eso es lo que este hombre tenía, fe en Jesús. Vemos que lo sana de una forma diferente, como ayer con la señora de Sirofenicia. Pero lo importante es que para Jesús no había nada imposible. De esto también Jesús le pide que por favor que guardara silencio. Era un mandato. En el capítulo 8, en los versos del 1 al 10, vemos que estaba con ellos una gran multitud, que no tenían que comer y que llevaban 3 días tras Jesús. Esta gran multitud iba en pos de él. Para ellos nada era importante, se olvidaron de todo, hasta de llevar provisión para comer. Y vemos que aunque ellos lo olvidaron, Jesús no. Jesús vio por ellos, cumple y suple sus necesidades. Antes de que regresaran a casa, vemos este maravilloso detalle de nuestro Dios Jireh, siempre fiel, siempre atento. Como dice la Biblia, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El día de ayer vimos cómo los fariseos se preguntaban acerca de respetar la ley de los ancianos, esa ley impuesta por el hombre que empujaba o que de alguna forma sacaba la ley de Dios o la suplía. Hoy vemos que ellos le preguntan, más bien le piden una señal. Solo buscaban tentarle, tener motivos para exponerlo. Y era algo como para forzarlo a caer. También podemos observar la respuesta de Jesús. Fue clara y determinante. No se dará señal a esta generación. Esta profecía tenía un tiempo asignado. En los versos del 14 al 21 podemos observar 2 cosas importantes. 1. La levadura. 2. ¿En quién confían? Al hacer mención de la levadura, es importante recordar que la levadura se echa para que los panes queden más bonitos. Se inflan y se ven más bonitos. Entonces, al mencionar la levadura de los fariseos, podemos hablar que ellos siempre estaban preocupados por seguir su ley. No precisamente la ley de Dios, por toda la ley, y esto era todas las enmiendas que habían sido agregadas, la ley de Dios y la ley de los ancianos. Esta última venía empujando la ley de Dios y en algunos casos venía hasta sustituirla. La levadura de Herodes, que sigue una vida pagana llena de idolatría y pecado. Pero los discípulos, en vez de estar observando todo esto, estaban preocupados por algo por lo que Jesús ya les había enseñado. Jesús ya había suplido en varias ocasiones la necesidad que tenían de alimento, y esta no era una en específico o solitaria, sino que ellos ya sabían que Él podía hacerlo. Entonces tenían que confiar en Él y tenían solo que decirle,
no tenemos pan, pero sabemos que tú vas a hacer el milagro. Recordemos, Jesús no era cualquier persona, era el Hijo del Altísimo. En los versos 22 al 26 vemos que Jesús sana a un ciego. Era movido por compasión por las personas que necesitaban de su ayuda y, al igual que en otros casos, también le dijo que no entrara en la aldea ni le dijera eso a nadie. Era un mandato que lo debía de seguir. En los versos del 27 al 30 nos habla que estando por las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó que qué decía la gente que él era. Es clara la pregunta. Después de ir por las aldeas, vemos que estaba Jesús y los discípulos. Al parecer, era un momento a solas entre ellos. Después de leer que la multitud los encontraba en todas partes, que no los dejaba comer, leemos que estaba Jesús con ellos. Recordemos, habían vivido muchas cosas y al parecer era un tiempo de reflexión, de confirmación de todo lo que habían pasado juntos. Vemos que les pregunta que qué decía la gente de quién era él, y también les pregunta que qué pensaban ellos de quién era él. Después de recibir la edificación, era tiempo de exteriorizarlo. Todos esos milagros que habían vivido con él, todas esas historias, toda esa enseñanza, era tiempo de exteriorizarlo y de confirmar quién pensaban ellos que él era. Y vemos que el primero en contestar fue Pedro, que dijo que él es el Cristo, confirmando todas esas profecías que antes se habían dicho de él, el Hijo del Altísimo, el Mesías. Quizás hoy, como todo esto que hemos leído el día de hoy, que fue muy enriquecedor, podemos nosotros estar en ese mismo momento en donde alguien nos pregunte ¿quién es Jesús? ¿Y quién decimos nosotros que Él es? Quizás hoy tengas que confirmarlo, o quizás hoy deseas confirmarlo a los demás y decir ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Él en ti? ¿Qué nuevo trajo a tu vida? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Su firma dice, como barro en sus preciosas manos. Gretel Elías Ruiz. Con estos versículos llegamos al punto central del Evangelio. Es esencial que podamos darnos cuenta de la enorme importancia que tiene con relación al desarrollo del ministerio de Jesús. En la primera parte del Evangelio hemos visto acerca de la doctrina que Cristo predicó y de los milagros que hizo, por lo que consideró un tiempo para detenerse y evaluar cuánto habían comprendido de su significado. Lo relevante de la cita de Marcos 7:31 acerca del por qué el Señor se retiró de Cesarea de Filipo se debe a que era una ciudad muy pagana, donde adoraban dioses griegos. Tenían templos dedicados al antiguo dios Baal. Además, era una región cercana a las fuentes del río Jordán, apropiada para un tiempo de oración a solas, sin interrupciones, como también para la instrucción personalizada a sus discípulos. En este contexto, fue el lugar adecuado para que Jesús les preguntara acerca de la opinión que las personas tenían acerca de él, incluida la de ellos mismos. Al parecer, el pueblo en general tenía un buen concepto acerca del Hijo de Dios, pero aún no terminaban de entender quién era. Por el contrario, los discípulos, después de un tiempo de endurecimiento, habían llegado a comprender que Jesús era el Cristo, tal como lo manifestó Pedro en representación del grupo. Este era un enorme avance, pero no suficiente. Por eso el Señor les mandó que no lo dijeran a nadie. La razón para esta provisión fue debido a que, aunque habían entendido que Jesús era el Mesías,
Su concepto de lo que esto significaba estaba muy lejos de los pensamientos de Dios. Muchos fueron movidos a buscarle por un milagro, por curiosidad o por sorprenderle en alguna falta, pero no se detuvieron a reflexionar en la verdad presentada por el Salvador en su mensaje. Podemos pensar que lo acontecido en ese tiempo es lejano a nuestra realidad. Sin embargo, aún encontramos muchas personas que dicen ser cristianas y no saben realmente qué es el cristianismo. No saben en verdad quién es Cristo. No basta con saber lo que otras personas opinen de Jesús, sino debemos conocer, entender y aceptar que es el Mesías en nuestras vidas. Se trata de tener convicción mediante la revelación del Espíritu Santo. Oremos. Señor, agradecemos la oportunidad de conocer el Evangelio y creer con total convicción que tu Hijo es el Mesías anunciado, el Cristo, quien vino a darnos salvación mediante su muerte y su resurrección. Amén. Gracias, Dios los bendiga.